Gracias, señor presidente. Ante todo, buenas tardes a todos los congresistas aquí presentes. Si me permiten, en mi despacho hemos estado trabajando el tema de la ley que autoriza estimar las regalías mineras en base al valor del concentrado o su equivalente conforme a los precios de mercado internacional, el aumento de porcentajes a aplicar sobre esos ingresos y su distribución a los gobiernos locales y regionales orientados para el desarrollo rural sostenible. En realidad, señor presidente, nosotros tenemos una responsabilidad delegada de parte de nuestra población, específicamente la región Apurímac, la región que va a concentrar durante los próximos años la mayor cantidad de inversión minera y sobre todo la expectativa de todo un país respecto a un modelo económico que evidentemente nosotros cuestionamos porque creemos que hay otros sectores económicos que podríamos dinamizar paralelamente a la actividad minera. Pero acá queremos poner en hincapié algo muy importante, señor presidente, que es hay ese recurso minero. Esperemos que pueda apalancar las otras actividades productivas tanto en mi región y en muchas otras regiones, y que no sea más una historia como ha venido sucediendo en tanto proyecto minero donde más ha prevalecido intereses económicos y sobre todo nos ha dejado una estela de conflictos sociales, contaminación, pasivos ambientales y una serie de problemas que esperemos no se vuelva a repetir. En ese marco, señor presidente, hemos preparado una exposición justamente para poder compartir con los congresistas la propuesta para modificar el tema de las regalías mineras. Quiero hacer la diferencia que regalía minera no tiene nada que ver con el canon minero porque muchas veces se confunde. El canon minero, como ustedes tienen conocimiento, es un aporte del 50% del impuesto a la renta que se asigna a las regiones donde se desarrolla los proyectos mineros y bajo un esquema de distribución de ese canon para que pueda llegar específicamente al distrito donde está haciéndose la explotación, a la provincia y a las demás provincias que conforman y distritos que conforman la región. Ahora, la regalía minera, el concepto de regalía minera es un concepto universal, es un concepto que se aplica en todos los países del mundo. Es conocido como el royalty en cualquier país, donde justamente es una contraprestación por la explotación del recurso mineral. Ojo con esto, no es un impuesto ni nada por el estilo. Hay un beneficio que va a obtener la empresa minera al explotar el recurso. Entonces la regalía es un pago que se hace en contraprestación de ese servicio. Si queremos hacer una analogía mucho más simple, tal vez podría ser como un tema de alquiler. Estamos alquilando y nos tienen que pagar por concepto de alquiler, por el uso de nuestros recursos. Yendo ya al tema principal, si me permiten, vamos avanzando por favor con las diapositivas. El proyecto que hemos presentado se resume en tres conceptos. Queremos estimar la regalía minera en base al valor del concentrado o su equivalente conforme a los precios del mercado internacional. Porque acá ha habido una modificación el año 2011 de parte del señor Humala en esta estrategia de querer incentivar la inversión en el país, que estamos de acuerdo que se incentive la inversión, pero tú no puedes generar despropósitos para el país, y soy tan específico al hablar de despropósitos porque va en desmedro de los intereses nacionales. El incentivo a la inversión extranjera no pasa por debilitar nuestra estructura y nuestro sistema de legislación ambiental. No pasa también por darle ciertas ventajas económicas a las empresas. Pasa más bien por darle una garantía. Y yo pienso que la garantía está relacionado más al tipo de relacionamiento que se tiene con las poblaciones que están en el ámbito de influencia de los proyectos. Pero bien, el año 2011 el señor Ollanta Humala modificó el esquema de regalías que ya estaba legislado desde el año 2004, modificando, justamente el punto 1 es muy importante que se resalte y es la propuesta del proyecto legislativo. El cálculo se hacía sobre la base del valor del concentrado, el valor de la venta del mineral. Ahora se hace sobre la base de las utilidades. Evidentemente, al hacer sobre la base de las utilidades, el porcentaje aplicado es mucho menor y eso genera un perjuicio al país, y ahora lo vamos a demostrar con los cuadros siguientes. El segundo concepto muy importante del proyecto legislativo es el aumento de los porcentajes al aplicar sobre estos ingresos. Es importante que esta contraprestación que se va a realizar por la explotación de los recursos naturales sea en una relación justiprecio.
que beneficie tanto a la empresa, pero también que nos beneficie como país. Y para eso es algo muy simple, hay unas diapositivas más adelante, pero yo le puedo ir adelantando, cómo en otros países se ha desarrollado el tema de la regalía minera, beneficiando sobre todo a los países, y ejemplos concretos. En Argentina, por ejemplo, se aplica la regalía minera, no sobre la utilidad, es sobre el precio, y se aplica hasta un 3%. En Venezuela se aplica tasas diferenciadas según el mineral extraído, 4% para el oro y 7% para otros minerales. Australia, que es una especie de modelo de explotación, en Australia las tasas diferenciadas van del 7.5% al mineral, 5% al concentrado y 2.5% al metal. En Bolivia, la tasa de la regalía minera está entre el orden del 2.5 al 7% sobre el valor del contenido metálico valorado, según la cotización internacional. Está en función de los commodities, los precios establecidos para el mineral. En Colombia está en el rango del 5 al 10% sobre el valor de la producción. Nadie habla de utilidades. En Quebec, en Canadá, ahí se aplica el 12% sobre las utilidades. Eso es muy importante, señor presidente, resaltar, porque en el Perú se ha cambiado la base imponible, o sea, sobre la base de las utilidades, pero se ha mantenido el porcentaje. En Canadá sí se hace sobre la base de las utilidades, pero el porcentaje es mucho mayor, el 12%. El promedio que se paga en el Perú es del 2-3%. En Chile se paga sobre el 3% sobre las ventas brutas superiores a 1.2 millones anuales y sobre márgenes operativos de 5% a más. Con lo cual, haciendo un análisis comparativo, vamos a darnos cuenta que en el Perú hay mucha ventaja para el empresariado en desmedro de los intereses del país. Y un tercer punto que es muy importante en nuestra propuesta, en nuestro proyecto legislativo, es que queremos hacer una distribución mucho más equitativa. Permanentemente se escucha, señor presidente, que en el país se obtiene recursos de parte de la minería, pero el gran problema es la distribución. Hay regiones del país que no reciben un beneficio de parte de los ingresos que se obtiene de la minería, y hay muchos gobiernos regionales que demandan. Pero de la misma manera, hay zonas donde está el asiento minero, se recibe mucho dinero, pero la distribución justamente es inequitativa. Queremos hacerlo de manera mucho más ventajosa para poder beneficiar a la mayor cantidad de población, pero también darle un objetivo que la inversión no solo sea en infraestructura física, en fierro y cemento, sino también en otros componentes que podrían ayudar al desarrollo. Ahí es muy importante el concepto de que se pueda beneficiar también a las universidades que están en la zona para que puedan hacer trabajos de investigación y desarrollar la capacidad que tienen las universidades, mejorando la calidad educativa. Nosotros hemos hecho todo este estudio en función a investigaciones que se han desarrollado. Tengo acá el libro que ha sido publicado por Armando Mendoza y José de Chávez, donde hacen todo un análisis sobre la política fiscal del Perú, de cuánto se ha ido recaudando. Muchos de los datos que hemos sustentado, que vamos a sustentar en el proyecto, está justamente en este documento. Y en ese estudio, por ejemplo, nosotros hemos recopilado que de 19 empresas, entre el año 2011 y 2014, desde que se hizo la modificación, los ingresos que se han obtenido en el Perú son de 560 millones, de los cuales las 19 empresas más grandes han obtenido 351.1 millones. En el cuadro siguiente tienen el detalle. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. En el Perú hemos tenido gobiernos que han sido muy interesados en favorecer intereses empresariales, y se podría entender hasta cierto punto, porque se promovía de alguna manera la inversión privada. Se ha establecido hasta contratos de estabilidad tributaria que hasta el día de hoy favorecen a estas empresas en desmedro de nuestro país. Pero los tiempos cambian. Ya no estamos en los años 90. Inclusive durante la primera década de este nuevo siglo, al finalizar en el último quinquenio, hemos tenido precios altos de los minerales, y siempre nos vamos a quejar que no hemos cobrado los ingresos para las sobreganancias
que tenían las empresas mineras por el incremento de los commodities, de los precios internacionales, que hubieran servido una especie de colchón justamente para la época donde teníamos contracción de precios. Una lógica simple: en épocas de vacas flacas había que aprovechar, o sea, en épocas de vacas flacas, esa inversión que se hubiera generado con los precios altos de los minerales, lo cual no se ha hecho y hemos perdido mucho dinero. Y por eso es muy importante resaltar esta propuesta legislativa. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En el año 2004 es donde se establece esta ley de la regalía minera, con la ley número 28258, y ahí se estableció el concepto para poder calcular el pago de la regalía minera, que es en base al valor del mineral concentrado, acorde a los precios internacionales. Lo que estamos haciendo en esta propuesta legislativa es regresar justamente a ese concepto inicial que ha significado una pérdida para el país, y ahora lo voy a demostrar con datos muy específicos. Pero el 28 de septiembre, como lo había mencionado, del año 2011 se modificó este concepto mediante la ley 29788 y se comenzó a aplicar el cobro de las regalías mineras en función de las utilidades. Evidentemente, el porcentaje que se va a aplicar va a ser mucho menor en ingresos para el país si se aplica a utilidades que se aplique al valor de venta, al valor del concentrado. Y solo para que se pueda graficar, los gobiernos regionales y locales entre el año 2011 y 2014 se ha perdido en las 19 empresas que les había mostrado en el cuadro un promedio de 103 millones de dólares. Eso hasta el 2014, estamos recopilando más data para poder actualizarlo hasta el 2016 y probablemente sea ese mismo valor en estos 2 últimos años, con lo cual estaríamos hablando de cerca de 200 millones de dólares que se ha perdido como Estado peruano. ¿Cuántas carencias, cuántas necesidades tenemos como país y hasta la fecha no podemos atender porque siempre el pretexto es que no se tiene dinero? Este proyecto es para beneficiar a nuestro Estado, es para beneficiar al país. Y sobre todo entender que nosotros no estamos cambiando las reglas de juego, han sido nuestras propias autoridades, por eso el cuestionamiento al señor Ollanta Humala, que en su estrategia de promover la inversión privada, la inversión minera, porque hubo una contracción de precios internacionales, modificó la ley en perjuicio del Estado peruano. Son 200 millones de dólares que podría servir para ayudar a nuestro país en estos años que se han perdido. Es momento de modificar y corregir este sistema y no estamos yendo en contra de los intereses empresariales. Las reglas claras para que la relación sea saludable durante todo este tiempo. Inclusive, en lo personal, a mí me presta la suspicacia porque hicieron esa modificación. Hubo un lobby empresarial, un lobby minero de por medio. Pero bueno, lo concreto es que en el cuadro siguiente está ahí justamente la diferencia de las principales empresas que tenemos en el país, de cuánto se hubiera obtenido con la antigua regalía y cuánto se ha obtenido con la nueva regalía. Y finalmente tenemos esa diferencia de los 130 millones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya les expliqué el análisis comparativo para que puedan ver que esto no es un invento que se me está ocurriendo, o porque a veces a nosotros, a los hombres de izquierda, nos llaman antimineros. No tiene nada que ver con un sesgo ideológico, esto es simplemente de una relación justo y precio, que paguen lo que corresponda a las empresas mineras y vean comparativamente cuánto pagan en otros países. Lo que estamos pidiendo es que sea lo más equitativo posible y sobre todo pensando en el interés del país, entendiendo que tenemos el rol de representación de nuestra patria. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, otro punto que queremos modificar es justamente sobre los valores de referencia para poder hacer el cálculo, para poder beneficiar a nuestro país. Queremos hacer en el artículo 2 de la propuesta legislativa, solicitamos que se modifique el artículo 5 de la ley 28258 de la ley de regalía minera, donde ponemos estos rangos de pagos. El primero es hasta 60 millones, la tasa actual es del 1% y la propuesta sería que apliquemos el 2%. Más de 60 millones de dólares hasta 120 millones, la tasa actual es de 2% y incrementemos hasta el 4%. Y cuando son más de 120 millones, apliquemos una modificación en la tasa del 3 al 6%. Esto yo quisiera debatirlo también con ustedes, con la comisión, para que salga una propuesta concertada.
Esto sí es propuesta de nuestro despacho y más bien pongo a consideración del equipo técnico para que podamos ajustar y poder llegar a un punto coherente con los intereses del país. Vuelvo a reiterar, señor presidente, la única motivación que tengo es ordenar la casa. Hubo una modificación intencionada en el gobierno del señor Ollantumala porque ha generado un perjuicio. Son 130 millones de dólares entre el 2011 al 2014 y del 2015 y el 2016 probablemente sea otro monto similar, con lo cual estaríamos perdiendo más de 200 millones. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El tema de la distribución que se hace con las regalías mineras. Es importante que se beneficie directamente a las poblaciones que están siendo afectadas por la explotación del recurso natural. Es otro punto donde podríamos discutir la manera más estratégica para buscar el mayor beneficio. Entonces también este tercer punto de la propuesta legislativa, yo pediría a los asesores técnicos para que sea una propuesta concertada, porque al final soy consciente que a veces este tipo de propuestas causa cierto rechazo de algunos sectores. Y lo ideal sería que lleguemos a un consenso acá en la Comisión de Energía y Minas y podamos tener una posición como comisión para que en el Pleno del Congreso se pueda respaldar nuestra propuesta. La distribución de la regalía minera es un criterio que vamos a tener que asumirlo, porque yo recuerdo mucho cuando hay un debate con las empresas mineras o los asesores, los representantes de estos grupos empresariales y nos hacen la crítica, ¿por qué piden tanto dinero? ¿Para qué piden tanta plata? Si cuando vemos la capacidad de ejecución están al 50%, al 60%, otro argumento mucho más, entre comillas, sólido que tienen ellos, es decir, ¿para qué piden plata si después están haciéndole el parque al choclo, el parque a cualquier oda que pretenden desarrollar y no se está promoviendo desarrollo en realidad? Entonces también, justamente, y con eso termino, señor presidente, es muy importante que busquemos el mecanismo. Hay una propuesta dentro del proyecto legislativo de una asignación porcentual para poder beneficiar tanto a los distritos, provincia, a la región, a las universidades, pero ahí podríamos llegar a un consenso para que el proyecto tenga el respaldo en el Pleno, que va a ser muy importante por todo lo que representa al país. Yo termino diciendo, señor presidente, que tenemos que pensar en nuestro país, tenemos que pensar en el desarrollo. Y nos guste o no nos guste, eso pasa por ingresos económicos que son muy importantes y ante tanta carencia me parece una actitud lesiva contra el Estado haber favorecido intereses empresariales en desmedro del país al tener esta modificación que realizó el señor Ollantumala. Lo que estamos haciendo es corregir lo que se hizo en el año 2011. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Richard Arce. Creo que ha puesto en tela de juicio y ha puesto en debate un tema tan importante como las modificaciones que se dieron a la ley 28258 a partir de la 29788. Este es un tema que obviamente reviste suma importancia por las implicancias que usted acaba de anotar muy específicamente. Debo comunicarle igualmente que la comisión lo que ha hecho en relación al proyecto es inmediatamente orientar las consultas al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Energía y Minas, así como a la Sociedad de Energía, Minería, que representa a las empresas vinculadas al quehacer minero en todo el país. No hemos recibido aún ninguna respuesta. El equipo, sin embargo, técnico, así como el equipo de asesores, está muy dispuesto a trabajar ese tema.